Lunes 24 de agosto, año 2020, el gobierno de la mañana, la Z101, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Cada vez que pasa un fenómeno atmosférico, nos desnuda a todos. Nos quita la ropa y coloca la realidad de la vulnerabilidad que tiene la República Dominicana para mitigar estos desastres. Pero ¿eso solamente ocurre en la República Dominicana? Obviamente que no. Nosotros tenemos el ejemplo del gigante del norte, Estados Unidos, y tenemos el ejemplo de Katrina. Katrina, que aunque entró en la zona más pobre de los Estados Unidos, entró en New Orleans, y New Orleans está considerado uno de los estados más pobres de los Estados Unidos. Y hay que recordar que no fue un estado conquistado, sino que fue un estado que se compró a los franceses. Y tal vez por esa se hizo una compra, diría yo, por un tema de geopolítica y en términos estratégicos de expansión, más que por un tema de carácter económico. Y Katrina colocó al desnudo a los Estados Unidos, como el huracán Mitch colocó al desnudo a Centroamérica, María colocó al desnudo a Puerto Rico, David, la tormenta Olga, nos colocaron al desnudo a nosotros, y aquí ahora esta tormenta Laura nos coloca al desnudo. ¿Cuál es la diferencia que hay? Digo yo, el problema no es que vengan los fenómenos, el problema no es que los fenómenos no causen desastres, porque van a causar desastres. Aquí lo importante está en mitigar esos efectos para evitar que se continúen produciendo muertes cada vez que pasa un fenómeno atmosférico o hay lluvia permanente. ¿Y por qué digo esto? Miren, aquí las autoridades, y voy a hablar de todas las autoridades, las municipales sobre todo, tienen una responsabilidad inmensa en el desorden que hay aquí, en la expansión urbanística que hay en la República Dominicana, porque estos fenómenos pasan cíclicamente y la gente borra. Aquí solamente lo que las personas que pasan de 40 años pueden recordar el devastador huracán David, y los que tienen un poquito más de 20, 30 años tal vez pueden recordar lo que fue el huracán George. Un muchacho de 27 años no recuerda a George, porque a lo mejor tenía 4 o 5 años de edad. ¿Y qué decir de lo que fue la tormenta Olga y Noé en esa zona, sobre todo del sur? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que aquí la gente invade los cauces de los ríos y de los arroyos. Lo invade. Señores, lo que ocurrió en la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, no tiene madre, pero estamos viendo el ejemplo de que en la Mesopotamia se levantó una zona residencial en el centro del cauce de 2 caños del río San Juan, que por sedimentación hizo una especie como de islote en el centro, y ahí la gente construyó. Sin embargo, el río llegó y recuperó de nuevo su espacio. Pero lo que está pasando en Santa Rosa, en Baní, el día que aquí se meta una tormenta, un huracán tipo Federico, tipo David, que tiene posibilidad de hacerlo en cualquier momento, porque nosotros vivimos una ruta ciclónica, esa zona de Santa Rosa y de Baní no va a quedar nadie, absolutamente nadie en pie. Porque yo recuerdo que ese huracán David rompió el parque infantil por mitad, porque antes de llegar al parque infantil a unos 20 metros, ahí hay un arroyo, hay un puente ahí, porque eso era un caño del río Baní anteriormente. Y aunque la gente no esté viendo sobre la superficie agua, hay una agua subterránea, y ese nivel de presión en cualquier momento va a estallar y va a explotar. Pero ¿y qué decir lo que pasó aquí con la finca de Engombe, ahí en la 6 de noviembre? Señores, al día de ayer estaba yo viendo gente todavía haciendo terraplén para construir casas en toda esa meseta que abarcan los cerros de la avenida 6 de noviembre. Sí,
los cerros de la avenida 6 de noviembre. Y las propias autoridades municipales le prestan los servicios, le hacen carretera, le hacen calle, le hacen entrada, le ponen energía eléctrica, le ponen todo a gente que están ahí en situación de vulnerabilidad. No voy a hablar de ilegalidad, porque el concepto de ilegalidad tal vez no aplica en este caso. Me refiero a la vulnerabilidad que implica usted construir no solamente a la orilla de una carretera, sino en el centro total de arroyos y cañadas. Yo ponía el ejemplo de esa cañada de Arroyo Hondo, y esa cañada de Arroyo Hondo, señores, yo he visto esa cañada bajar más de 4 metros cúbicos de agua. ¿Y usted sabe lo que significa 4 metros cúbicos de agua por segundo? Porque solamente hay que imaginarse lo que representa esa zona de la avenida John F. Kennedy hacia abajo, y quítele todos los edificios para que usted vea que eso es una zona totalmente de ríos y arroyos. Desde las Guardines, señores, cuando se estaba construyendo el metro en la avenida Wilton Churchill, en la avenida Wilton Churchill, ahí se descubrió un río subterráneo y tuvieron que hacer una especie de encajonamiento del túnel con una base superficial abajo, con unos pilares, que yo recuerdo cómo plantaron esos pilares ahí, crearle una base entonces de concreto sobre esos pilares abajo, y a partir de ahí entonces colocar el túnel. ¿Y qué le hablo de los ríos? Esa zona de los ríos, desde agricultura bajando hasta allá, ahí nacen 2 arroyos que atraviesan el jardín botánico, y ese arroyo del jardín botánico termina también en Arroyo Hondo. Y ustedes no se imaginan la cantidad de agua que vierten esos arroyos. Ahora, ¿qué ocurre? Que Arroyo Hondo se convirtió en un estercolero, y todas las urbanizaciones y toda esa franja que hay desde Carrefour hasta la desembocadura, ahí entonces se ha convertido en una cloaca, en un basurero, y ahí la gente tira su basura, ahí descargan los sanitarios, ahí las industrias descargan sus desechos químicos sin planta de tratamiento. Y entonces viene este desastre, pero sobre todo la gente construyendo, y lo que hacen es que levantan una pared. Bueno, como no está pasando agua, te levantan una pared, hacen un relleno, y sobre ese relleno te hacen una construcción. Pero usted está construyendo sobre un arroyo que, aunque esté seco, por debajo está pasando agua. ¿Y qué hace cuando baja el agua? Bueno, socava la base y derrumba la casa. Pero las autoridades permiten que eso esté ocurriendo, que eso ocurre en todas partes. Ocurre en Los Alcarrizos, ocurre en la capital. Aquí, y yo tengo que reconocer eso, el ingeniero, creo que fue Rafael o Simón Tomás Fernández, que fue el ingeniero que construyó en la avenida Juan Alejandro Ibarra de Cristo Rey, que terminaba exactamente en la cañada del Hoyo de Chulín, al lado de la iglesia que está ahí, San Pablo Apóstol. Y el ingeniero, yo recuerdo que sobre esa cañada se construyó una avenida de penetración hasta el río, y ahí se construyó el proyecto Isabela, me parece, que hoy se conoce como el Hoyo de Chulín. ¿Pero él lo hizo como contratista o lo hizo como secretario de Obras Públicas, que era en el gobierno de Balaguer? Por instrucciones del presidente Balaguer, cuando usted tenía que terminar, cuando yo terminé la idea. O sea que no. Por instrucción del presidente, digo que tengo que reconocer que el trabajo que se hizo. No, claro que sí. Entonces, ese trabajo que hizo permitió no solamente tapar y sanear esa cañada, sino que después que se hizo eso, en Chulín jamás en la vida nadie se ha ahogado. El gobierno de Leonel Fernández intentó hacer algo que no lo hizo con ese mismo criterio, que fue con la cañada de Buenavide, que comienza en Aguadulce, en el barrio 27 de febrero, y termina allá abajo, que divide la Ciénega y los Guandules. Ahí lo que se hizo en esa cañada fue que se encajonó de lado y lado, pero se hizo una especie de peatonal, no se le hizo una avenida de penetración. Bueno,
esa zona, obviamente, se mitigó también el desastre. Y lo propio ocurrió con la Cañada del Diablo también, que se hizo cuando se hizo la avenida Paseo de los Reyes de Católico. Entonces, el exdirector de la CAS, que tenía un trabajo o venía desarrollando un trabajo extraordinario. El arquitecto Alejandro Montaz. Correcto. Sobre el tema del saneamiento de la Cañada, ojalá las actuales autoridades vean ese plan. Y me place que el presidente Luis Abinader en el día de ayer, cuando se le preguntó qué se iba a hacer con la gente, dijo, no, esto obedece a un plan integral, que para mí es sumamente importante ese concepto que se está manejando, porque aquí nosotros no podemos seguir haciendo parche con eso. Eso es una vergüenza que aquí se estén cayendo casas y se estén falleciendo personas cada vez que se produce un aguacero. Esta tormenta apenas era categoría 1. Sus vientos eran los vientos mínimos para una tormenta. Era una tormenta. Una tormenta, no llegó a ser huracán. No llegó a ser huracán nunca. Imagínese usted. Aunque dice Osiris de León que en la madrugada él sintió vientos tan fuertes que le dieron a entender que en un momento dado tenía vientos de huracán, pero en todo momento una tormenta tropical, la tormenta Laura. Claro, y además de eso, obviamente se meten a veces unas ráfagas de viento que te pueden superar y se pueden convertir en ráfagas huracanadas, como dicen los técnicos. Vientos huracanados. Vientos huracanados. Pero cuando usted analiza, fue una tormenta. Imagínese usted un huracán como George o como David en una situación como esta. Y yo creo que todo esto tiene que servirnos de enseñanza, tiene que servirnos de aprendizajes. Nosotros estamos viviendo en una ruta ciclónica, no le estamos entendiendo y cada día tenemos más gente viviendo sobre los cauces de nuestros ríos, arroyos y cañadas. Y diríamos, estamos ya en el mes más caliente del paso de tormentas por nuestro país y huracanes y nos queda algún tiempo. Y yo creo que esta experiencia va a ser la base para prepararnos a lo próximo que pueda pasar. Ojalá no pase nada, pero es mejor estar preparado. Y cuando uno ve la actividad, señor director, que hay en la zona del Atlántico y ahora 2 tormentas prácticamente en la zona del Golfo, porque en estos momentos esta tormenta está pasando por la costa sur de Cuba y se va a internar en la zona del Golfo, pero tenemos también otra tormenta que está en la zona del Golfo y estamos ya en la tormenta número 14 y estamos apenas a la mitad de la temporada. La depresión número 14, ¿no? No, ya se convirtió en tormenta la que estaba acá en el Golfo, en la zona de la costa sur de Sudamérica, de Centroamérica. Bien, vámonos, Cundo.